Buen días, día, Santiago. profe, buen día, ¿cómo estamos? Buen día. Bueno, vamos a empezar hoy con responsabilidad, bueno, con los tipos de responsabilidad y después nos vamos a meter en responsabilidad contractual. Tiene que está complicada la cosa hoy, se ve. Este, bueno,
¿Había quedado alguna duda de prevención? Bueno, vamos con Valeria. Hola, buen día. No, era un poco para hablar sobre el tema de lo que íbamos a hablar hoy, para lo que había podido leer al respecto. Bueno, ¿sobre qué leíste? Eh, Algo sobre de Cafera, ¿Pero contractual digo? Ok, sí, responsabilidad contractual y extracontractual. bueno, vamos, déjame introducir primero a mí. O decí lo que quieras decir vos, porque así eventualmente yo después... Claro, porque tampoco es tanto, profe, después si no tengo que decir lo mismo, por lo menos ahora es algo nuevo. Bueno, adelante. No, lo que vi es, lo que leí es que dice que en la responsabilidad civil hay dos áreas y una tiene que ver con la responsabilidad contractual y la otra con la extracontractual. Cuando hablamos de responsabilidad contractual es aquella que surge a partir del incumplimiento de derechos considerados absolutos, o sea, son los que tienen que ver con el derecho a la propiedad o el derecho a la vida. A partir del incumplimiento de esos derechos se generarían las responsabilidades extracontractuales. Pero que, sin embargo, hablamos de responsabilidad contractual, aquellas que surgen a partir del incumplimiento de un contrato, que son las que es el incumplimiento de aquello que se dispuso en el contrato, más lo que aún no habiéndose dispuesto en el contrato se agrega por disposición de la ley. En caso de incumplir, y después, bueno, viene todo, sigue con eso, pero a partir del incumplimiento de lo que dispone el contrato es donde se genera la responsabilidad contractual. Bien, bueno, vamos a ver ahí, justo eso quería, digo, dejar que hablaras porque puede haber ahí algún detalle que vamos a redireccionar. Bien, nosotros venimos trabajando siempre con este modelo explicativo de determinación de responsabilidad que decimos, bueno, o de prevención coactiva, decíamos, bueno, en la responsabilidad generalmente se verifica un daño, ese daño lo tenemos que conectar con una relación de causalidad, un hecho dañoso, del elenco de hechos dañosos normativos, porque después lo que vamos a hacer es subsumir el hecho dañoso más el daño conectado por la relación de causalidad en el supuesto de una norma jurídica que prevea qué pasa cuando ocurre ese hecho dañoso, y esa norma va a determinar un responsable a través de la relación de atribución. Puede el sistema general o el sistema particular que se trate prever eximentes de responsabilidad que van a interrumpir total o parcialmente la relación de causalidad o la relación de atribución, y después tenemos como un análisis de antijuridicidad que decíamos no siempre es necesario. Bien, y de hecho es muy poco analizado en la jurisprudencia, pero hay casos claros como una sentencia que ustedes tienen ahí en EVA sobre responsabilidad por hecho lícito del Estado, donde más allá
de que a veces no se analiza, en ese caso se analiza para descartarlo, diciendo que eh, el Estado responde también por hecho lícito. En el sistema de prevención vamos a sustituir el daño por el riesgo y el hecho dañoso por el hecho riesgoso. Entonces no es necesario que haya acaecido el daño para poder accionar un mecanismo coactivo tendiente a evitar que se produzca el daño. Entonces, puede suceder que el daño se verifique y lo que vamos a hacer con la responsabilidad es accionar la reparación. Entonces ahí estamos en la función reparatoria del derecho de daños, o podemos aplicar una función preventiva del derecho de daños, que es ante el riesgo. Bien, verificado un riesgo, vamos a accionar los mecanismos para tratar de que el daño no se verifique. O eventualmente puede ser que se esté verificando ya un daño, pero queremos evitar que se agrave, que aumente su dimensión cualitativa, cuantitativa, temporal, etc. Entonces ahí podemos accionar un mecanismo de prevención, que a su vez la prevención se va a dividir en prevención en sentido estricto y en precaución, cuando se aplica un sistema y cuando otro. La prevención se va a aplicar siempre que exista probabilidad de daño. Bien, el hecho riesgoso nos dice que, bueno, es probable que un daño acaezca. Y la precaución se va, bueno, que cuando decimos que es probable que se va a producir un daño, estamos diciendo que hay, en términos relativos, hay certeza de que se va a producir el daño. En términos jurídicos, en términos relativos, podemos decir, bueno, hay certeza de que se va a producir el daño. Esa certeza está dada por la probabilidad. Y hasta aquí la relación de causalidad, no hay problema, es la relación de causalidad adecuada. Ahora, cuando hablamos de precaución, hay incertidumbre. Bien, no hay certeza de que el hecho este vaya a producir un daño o no lo vaya a producir. Pero si se produjera, podría llegar a ser grave. Bien, entonces ahí se puede accionar cuando hay posibilidad significativa de daño grave. El sistema de precaución entonces va a proceder cuando hay posibilidad significativa de daño grave. Entonces ahí la relación de causalidad ya no es la causalidad adecuada, sino es una causalidad incierta. No es una causalidad en términos probabilísticos como la causalidad adecuada, sino que es una causalidad de posibilidad significativa. No se verifica en términos de probabilidad la causalidad, sino que se verifica en términos de posibilidad significativa. Entonces, cuando existe probabilidad de daño, sistema de prevención en sentido estricto; cuando existe posibilidad significativa de daño grave, sistema de precaución. Ahora bien, lo que vamos a ver a partir de ahora, nos vamos a meter dentro del sistema de reparación, bien, o sea, sistema de responsabilidad civil, y ahí vamos a ver diferentes tipos. Dos tipos centrales, tres tipos centrales, quiero decir, que son la responsabilidad contractual, la responsabilidad extracontractual y la responsabilidad por daños al consumidor. ¿Dónde se distinguen estos tres tipos de responsabilidad civil? En el hecho dañoso. Bien, nosotros habíamos visto como una primera introducción o aproximación, decíamos, bueno, puede haber hecho dañoso humano, y ahí básicamente puede haber hecho propio, hecho de hecho ajeno, y después decíamos, puede haber hecho de animales, puede haber hecho de las cosas. Ahora bien, acá vamos a ir un poco más adentro, vamos a profundizar un poco más. Incluso en una clase, a raíz de una pregunta, decíamos, miren que acá no es tanto los hechos dañosos, sino es que más o menos plantear de manera general los que están previstos en el Código Civil.
para distinguir si hay qué tipo de responsabilidad, si es contractual, extracontractual o del derecho al consumo, vamos a ver, para saber si es contractual o extracontractual, capaz que lo preguntamos, eh, si lo pregunto, probablemente lo primero que les viene a la cabeza es, bueno, si hay incumplimiento de contrato o no. Este, contractual, extracontractual, con, o sea, refiere al contrato o más allá del contrato. Pero bueno, no es tan así en el derecho uruguayo. Quizá en el derecho comparado sea lo más normal eso, de que hablemos del contrato y no del contrato. En el derecho uruguayo tiene una vueltita ahí que es distinta al derecho comparado. Bien, en el derecho uruguayo vamos a hablar de responsabilidad contractual cuando el hecho dañoso es el incumplimiento obligacional. Bien, incumplimiento de obligaciones, responsabilidad contractual. Y vamos a hablar de responsabilidad extracontractual cuando existe incumplimiento del deber de no dañar. Entonces, vean que la distinción, vamos ahora a ir viendo un poco, no es igual, no es lo mismo hablar de contrato y no contrato. Por ejemplo, la distinción que propuso la compañera al arrancar habla, bueno, si se transgreden derechos absolutos hay responsabilidad extracontractual, si se transgreden, si se incumple el contrato hay contractual. Pero ahí queda algo fuera, que son qué pasa cuando no hay transgresión de derechos absolutos, hay transgresión de derechos personales, pero que no son emergentes de un contrato, que son emergentes de la ley. Porque puede haber obligaciones emergentes de un contrato. Y ahí, ¿por qué digo puede haber obligaciones emergentes de la ley, quise decir? Porque cuando la compañera dice derechos absolutos, ¿qué hay del otro lado del derecho absoluto? Siempre acá decimos, todos son relaciones jurídicas, no están los derechos sueltos por ahí en el sistema. Patricia. Hay un deber genérico de cumplir, un derecho de un lado y un deber del otro. Bien, al otro lado del derecho absoluto hay un deber genérico, no hay una obligación. Entonces acá recuerden, obligaciones, primer semestre, distinción entre derecho absoluto y deber genérico. El deber genérico lo tengo frente a todos los demás. La obligación la tengo frente a un sujeto determinado o determinable. Entonces, decimos derechos absolutos. Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo, propiedad. Entonces, claro, el derecho a la vida no es que lo tengo frente a uno, lo tengo frente a todos. Y todos a su vez tienen el deber genérico de respetar la vida de los demás, de no dañar. ¿Sí? Entonces, frente a este tipo de derechos como la libertad, la vida, la integridad física, bien, que se tienen frente a todos los demás sujetos, a su vez, en esa relación multilateral, por así decirlo, o genérica en realidad, por eso es deber genérico, porque son relaciones genéricas. Hay todos los demás sujetos están en la situación de deber de no dañar a nadie. Bien, el deber de no dañar a otro comprende a todos los demás sujetos. En cambio, en una relación obligacional, por definición, hay un sujeto frente a otro que están determinados o son determinables. Es una relación específica, concreta. Antonio. Sí, profe, no, exactamente, esa es por ejemplo, lo que usted dijo es la base
de la diferencia cuando hay una violación en esta contractual de un deber genérico de no dañar, claro, y en la contractual es el deber específico determinado, ¿no? Que es lo que usted decía muy bien, profe. Y determinado, por ejemplo, de una violación de la conducta ilícita prevista en la norma jurídica de la contractual. Gracias, profe. Víctor, Profe, entonces un caso de responsabilidad contractual eh, que no está específicamente en un contrato que está en la ley sería el caso de la pensión alimenticia. Es un deber genérico, pero es un deber específico del padre o la madre hacia el otro. sí, todo correcto, menos que es un deber genérico, o sea, porque ahí te contradijiste. Es un deber concreto, sí, es una obligación, es una obligación. Entonces, Son esas excepciones de lo que no están en los contratos que están en la ley. exacto, es una obligación, ¿por qué? Porque determina, y es un ejemplo incluso de sujeto que aún no está determinado, que es determinable, porque claro, le debe pensión al hijo incluso antes de que nazca, a la madre en ese caso, este, pero está determinada, bien, entre el padre y el hijo. No dice fulano de tal le debe a sultano, pero sí está determinada porque es entre dos sujetos y nada más claramente determinables. Bien, no dice fulano de tal le debe a sultano como dice un contrato, que está bien específicamente determinado con nombre y apellido. Pero es determinable en el sentido que dice, todo padre le debe a su hijo alimentos. Entonces es determinable. Bueno, yo soy hijo de Mengano, Mengano me debe alimentos, dice. Y eso se rige por la responsabilidad contractual, o sea, todo lo que no esté previsto en el CNA, que es el Código de la Niñez y de la Adolescencia, respecto a la pensión alimenticia, va a estar abarcado por el Código Civil en la responsabilidad contractual. Bien, si no tuviera, por ejemplo, prescripción prevista, etcétera, lo iba a abarcar la responsabilidad contractual. Entonces, toda relación jurídica obligacional que se incumpla va a ser aplicable la responsabilidad contractual. Cuando se incumple el deber genérico de no dañar, va a ser aplicable la responsabilidad contractual. Para decirlo de otra manera, esto quiere decir que cuando hay un vínculo obligacional que se incumple, se genera responsabilidad contractual. Cuando los sujetos no están relacionados por un vínculo jurídico concreto, bien, y el vínculo jurídico concreto se genera a partir del daño, porque vean esto, en un accidente de tránsito no hay un vínculo jurídico previo, específico, determinado. Pero al momento de que se produce el accidente, se genera el vínculo obligacional por el cual el, el, el presunto responsable o el responsable le debe la indemnización de los daños a la víctima. Bien, ahí se concreta la relación. Están en una relación de derechos y deberes genéricos, bien, como todos los integrantes de la sociedad, están como en una cosa de relación jurídica específica latente, que cuando se verifica el daño se concreta esa relación jurídica en la obligación de reparar los daños y perjuicios. Y esa es la distinción que ha propuesto la doctrina uruguaya desde Peirano y se sigue. La siguió Gamarra y después se ha seguido. Esa distinción no ha tenido confrontación, es decir, no, tiene que ser cuando se incumple el contrato, no la ha tenido. Entonces, las reglas que están en el 1341 y siguientes del Código Civil, que regulan la responsabilidad contractual, se van a aplicar siempre que haya incumplimiento obligacional en lo que no esté regulado de forma particular por otra norma. Recuerden que acá el principio de derogación es, en casos de dos normas de rango legal, sería por especialidad. Entonces, si hay una norma especial, por ejemplo, ahora poníamos los alimentos que están regulados en el CNA, bueno, en lo que no esté regulado en el CNA, se aplicaría el 1341 del Código Civil.
Y a estos dos podríamos decir que hay Valentina. Profe, igualmente cuando se genera ese vínculo después del daño y ese vínculo ya tiene el sujeto determinado, ese vínculo igual sigue siendo extracontractual y se rigen por otras normas, no la de la Ahí contractual. pasa un vínculo obligacional porque se determinan los sujetos. Fulano le debe, ya ahí cuando se genera el daño. O sea que después del accidente pasa a ser una responsabilidad contractual, por No, ejemplo. es extracontractual, pero la responsabilidad extracontractual genera la obligación de indemnizar. La responsabilidad es contractual, pero una cosa es lo que genera la responsabilidad y otra cosa es lo que nace con la responsabilidad. Lo que genera la responsabilidad es el daño causado sin una relación jurídica concreta previa. Ahí se genera. Ahí decimos, bueno, se generó responsabilidad extracontractual. Pero ¿cuál es la consecuencia? El nacimiento de una obligación. Después que se genera, cuando se genera, mejor dicho, la responsabilidad, nace la obligación. Antes no. Antes había un deber genérico. Cuando se produce el daño, se genera, nace una obligación a partir de ahí, que es la obligación de indemnizar ese daño. ¿Por qué? Porque es justamente la consecuencia desfavorable del incumplimiento del deber de no dañar a otros, del deber genérico. Hay un deber genérico, que es el supuesto de hecho, cuya consecuencia jurídica prevista en la norma es la obligación de indemnizar. Pero no se modifica la responsabilidad. No, no se modifica el tipo de responsabilidad porque no, si no Porque toda la se generó después el vínculo, por la distinción. Si no toda la responsabilidad sería contractual, porque siempre, como siempre nace una obligación indemnizatoria concreta, toda la responsabilidad sería contractual. Bueno, otro gran sistema, después puede haber hay unos cuantos subsistemas, ¿no? Pero como un sistema que amerita la consideración de decir, bueno, este es un sistema totalmente aparte, ¿bien? Algunos llaman microsistema. A veces se hace la distinción entre subsistemas del sistema general y microsistemas, porque los microsistemas tienen sus propios principios, a diferencia de los subsistemas. En los subsistemas es como un sistema dentro de otro sistema. Bien, entonces cuando faltan regulación, el subsistema se alimenta con principios del sistema general. En cambio, cuando se forma un microsistema, que le llaman algunos, el término micro quiere un poco despegarse del sub. Está dentro del sistema general, más general, ¿no? Pero no responde a los mismos principios que los sistemas contractual y extracontractual. Y este es el sistema de defensa del consumidor. En el derecho de daños al consumidor, que parece que estuviéramos diciendo que hay derecho de dañar al consumidor, ¿no? Sistema de derecho de daños al consumidor, que sería el sistema jurídico que regula la prevención y reparación de los daños al consumidor, tiene muchas particularidades. Entonces se conforma un microsistema, bien, que no necesariamente responde a la finalidad y a los principios generales del sistema general. Entonces no siempre se puede integrar con normas del sistema general. Se va a integrar con sus propias normas, tiene sus propios fundamentos y su propia finalidad. Entonces se integra con principios propios siempre, porque capaz que si lo integro con normas del sistema general, termino haciendo lo que el sistema no quiere. Por ejemplo, el sistema general parte de la base de que todos estamos en condiciones de igualdad, bien, de igualdad material, y el sistema de consumo, al contrario, parte de la base de una desigualdad fáctica y busca equilibrar esa desigualdad. Entonces, capaz que si yo voy al sistema general, tengo soluciones igualitarias en términos formales, y lo que busca el sistema de defensa del consumidor es igualdad en términos materiales, no formales.
Entonces ahí va a haber una regulación diferencial para proteger al consumidor. En estos sistemas tuitivos que le llaman, o de protección de débiles jurídicos, normalmente la normativa hace énfasis en la protección de un sujeto que considera un débil jurídico. Entonces, ese énfasis intenta hacer que esa desigualdad regulatoria derive en una igualdad material. Es tanta la desigualdad material que el sistema jurídico lo que hace es regular diferencialmente. Bueno, vamos a ponerle muchos derechos al consumidor para que con estos muchos derechos pueda en el mundo fáctico de alguna manera equilibrarse la balanza. Lo mismo van a ver en el derecho laboral, por ejemplo, cuando lo ven. Son sistemas que buscan proteger a un débil jurídico. Bueno, en el sistema de defensa del consumidor, el hecho dañoso es el defecto del producto o del servicio. Que en su momento vamos a ver qué significa esto, qué es el defecto del producto o del servicio. Esos son los tres hechos dañosos. Entonces, incumplimiento, vamos a ir al revés, de particular a general. Lo más particular es incumplimiento, es defecto de producto o de servicio. Si hay defecto de producto o de servicio, después vamos a ver otros requisitos, ¿no? Para que se aplique la ley de defensa del consumidor, pero más o menos estamos en el ámbito del consumidor probablemente, salvo que haya exclusiones. Después, en lo más general, bueno, hay que ver, ¿se incumple una obligación concreta o se incumple un deber genérico? Si se incumple una obligación concreta, aplicamos el régimen de responsabilidad contractual previsto en el 1341 y siguientes del Código Civil. Si se incumple un deber genérico, aplicamos el sistema de responsabilidad extracontractual previstos desde el artículo 1319 y siguientes del Código Civil. Siempre, claro, estamos presuponiendo en estas afirmaciones de que se causó un daño, ¿no? Si se incumple un deber y no hay daño causado, no va a haber responsabilidad. Salvo que se esté incumpliendo un deber y esté generando riesgo. Ahí sí. Podríamos decir, bueno, puede haber prevención coactiva. Bueno, ¿preguntas? O sea que esto ya se puede preguntar en el examen. ¿Ah? ¿Cuáles son tienen algunas particularidades los sistemas? Patricia. A mí me quedó una duda respecto entonces a la responsabilidad contractual. Entonces, no es necesario que haya un contrato en sí. O sea, pueden surgir, porque yo me pregunto, por ejemplo, los cuasicontratos, ¿entran dentro de contractual? Tiró la bomba. No porque es dudoso, en verdad. Es dudoso en verdad y hay posiciones doctrinarias que sostienen una y otras que sostienen la otra. Ese es un ámbito dudoso. Bien, está. Ahí va a tener que ver si tiene algún tema de cuasicontrato, voy a decir, bueno, primero siempre uno puede generar su convicción, ¿no? De si es contractual, extracontractual. Y después, bueno, también está si la justicia del caso concreto. Bueno, acá para, o sea, la solución justa acá sería sostener la responsabilidad extracontractual o la contractual, que es básicamente lo que hace el abogado. Trata de argumentar buenas razones para sostener una posición o para sostener otra. Y ahí, bueno, yo entiendo que en esos casos me parece más, no lo he profundizado, sincero, pero soy más afín a que sea contractual.
Pero bueno, están las dos posiciones defendidas. Antonio, sobre todo por la prescripción, que es algo que vamos a ver ahora. Que es algo... Sí. Antonio, Profe, ¿y la por ejemplo, ¿y la precontractual, profe? la precontractual es contractual, eso sí, no hay. La precontractual hay bastante consenso en que es responsabilidad contractual. Si bien nosotros vamos a verlo como un régimen específico, es un régimen dentro de la responsabilidad contractual, porque ahí hay incumplimiento de la obligación de actuar de buena fe. Entonces es una obligación, no es un deber. Y esto, por ejemplo, adelanto, se podría sostener, por ejemplo, la Corte dice que la buena fe es un principio que emerge de la Constitución. La clásica de esas afirmaciones que capaz que ustedes no han visto mucho todavía porque están en segundo, pero cuando terminen la facultad van a decir, ¿cómo rinde el 72 de la Constitución? El 72 y el 332. Bueno, una de las cosas que se dice es que hay un deber general de actuar de buena fe que emerge de la Constitución, etc. Esa es la Corte, por ejemplo. Ahora, después, Gamarra dice que la obligación de actuar de buena fe emerge por inducción de las obligaciones de actuar de buena fe que están previstas para los contratos en particular. Entonces lo sostiene como una obligación. Vean la diferencia, ¿no? Entonces, si yo aplico a rajatabla el régimen de la Corte, voy a decir que la precontractual es una responsabilidad extracontractual. En cambio, con la tesis de Gamarra, que ha sido muy recepcionada, digo, bueno, lo que hay en la responsabilidad precontractual es responsabilidad contractual. Bueno, lo que le decía de la prescripción, que es justo lo que vamos a ver ahora. Cada régimen en particular tiene, para ser particular, sus particularidades, valga la redundancia. Entonces, por ejemplo, respecto al hecho dañoso ya vimos, incumplimiento de obligaciones, incumplimiento de deber de no dañar, defecto de producto o servicio. Respecto al daño reparable, por ejemplo, la responsabilidad contractual se repara el daño previsible, según el 1346. Alguien que lea el 1346. Víctor. No, profe, yo tenía una pregunta en el caso de las relaciones de consumo. Cuando el proveedor de servicio tiene que previamente establecer el precio de sus productos incluido con los impuestos, eso sería como un precontractual. ¿Está dentro de un daño de las relaciones de consumo o no? Claro, pero el sistema de consumo es el sistema de consumo. Entonces, en el sistema de consumo está precontractual, contractual, extracontractual, no se distingue. Es responsabilidad por defensa del consumidor, sin más. Claro, contractual está todo lo mismo, pero dentro de la relación de consumo. Viene bien. Lo vamos a ver después, porque quedó un poco rara la ley, porque como que no termina de dar el paso. Es como que los redactores de la ley no estuvieran como del todo integrado el derecho del consumo. Integrado, una cosa es, yo puedo, y esto ustedes lo van a ver en sus docentes, lo van a ver en los congresos, lo van a ver en todo. Cuando alguien tiene integrado el conocimiento, es una cosa. Cuando alguien repite un conocimiento que acaba de leer, es otra, por ejemplo. Bien, entonces cuando usted tiene integrado el conocimiento es cuando transmite realmente el conocimiento. Yo no puedo transmitir algo que no tengo integrado. Entonces yo puedo ahora aprenderme algo de memoria y repetírselo, pero no lo tengo integrado. Entonces eso va a costar transmitirlo. Y eso se ve cuando se llegan a cuando uno ve soluciones raras, por ejemplo en la ley de defensa del consumidor, está raro, porque en realidad el derecho al consumo es un derecho distinto del contractual y extracontractual. Sin embargo, en la ley, como que muchas veces hay como eso de pisarse el palito, de que parece que hubiera querido regular el sistema contractual y el extracontractual dentro del consumo.
y a veces remite al Código Civil, y bueno, pero está. Eso, cuando alguien quiere meter algo novedoso en el Parlamento, o se lo aprueban así, medio a tapa cerrada y camina, pero si se entra a discutir el proyecto y se puede generar no sé si tanto antinomias, pero sí incoherencias sistémicas. No sé si se puede llegar a generar antinomia, ¿no? Pero no quiero ir tanto a la antinomia, sino a que puede haber incoherencia sistémica. Pero lo vamos a ver en derecho de consumo. Noelia. Profe, yo era para leer el 1346, pero no sé si. Adelante. El deudor no responde sino de los daños y perjuicios que se han previsto o podido prever al tiempo del contrato, cuando no ha provenido de dolo suyo la falta de cumplimiento de la obligación. El segundo inciso también. Sí. Aún en el caso de que la falta de cumplimiento provenga de dolo del deudor, los daños y perjuicios que no están fijados por la ley o convenidos por los contratantes no deben comprender respecto de la sufrida por el acreedor y el lucro de que se le ha privado, sino lo que ha sido la consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento. Bien. Vieron que está más o menos regulando cuáles son los daños reparables ahí, en general. En la parte segunda, La pérdida. ¿qué les hace acordar eso? Lucro cesante. Lucro cesante y daño emergente. Pérdida sufrida o el lucro que sea privado. Daño emergente, lucro cesante. Ahora, en el primer inciso dice, el deudor no responde sino de los daños y perjuicios que se han previsto o podido prever al tiempo del contrato. Vieron que acá hay una regla en la responsabilidad contractual que limita. Que es distinta de la responsabilidad extracontractual en el 1323. Vamos al 1323 ahora. ¿Quién se anima? Leo. Sí. No estoy El bien. daño, 1323, ¿verdad? Sí. El daño comprende no solo el mal directamente causado, sino también la privación de ganancia que fuere consecuencia inmediata del hecho ilícito. Bien. Entonces, acá el principio es la reparación integral del daño, es un principio fundamental. El 1323 no lo limita, simplemente dice, el daño comprende no solo el mal directamente causado, sino también la privación de ganancia que fuera consecuencia inmediata del hecho ilícito. Acá también vieron que distingue daño emergente y lucro cesante, ¿sí? Pero no limita, dice, comprende daño emergente y lucro cesante, no limita, clasifica. Ahora, en el 1346 sí limita, dice, el deudor no responde sino de los daños y perjuicios que se han previsto o podido prever al tiempo del contrato cuando no ha provenido de dolo suyo la falta de cumplimiento de la obligación. Entonces vieron que acá la norma, la responsabilidad, perdón, esta norma que está regulando, vean que los artículos 3 y 41 y siguientes tienen la finalidad de regular el cumplimiento del contrato, ¿no? O sea, una cosa es que yo diga a dónde se aplica la responsabilidad contractual. ¿Cuál es el ámbito de la responsabilidad contractual? El incumplimiento obligacional. Pero ahora, claro, los artículos 3 y 41 están pensados para el contrato. Entonces, ¿cuál es el fundamento de esta limitación? Porque, claro, una cosa es el deber genérico de no dañar y otra cosa es el incumplimiento de un contrato, en este caso, donde las partes están, ¿qué hacen las partes en un contrato? Planifican un programa de conductas. Bien, planifican, bueno, vamos a tener una relación que se va a regir por estas normas. Y esa relación, bueno, pongámosle que puede ser comercial, puede ser que no sea comercial, que simplemente uno le vende la casa a otro, en fin. Pero puede ser hasta muy,
sobre todo en el ámbito comercial, puede ser muy, muy, muy complejo. Puede haber una red de contratos este, donde uno le vende al otro, el otro le alquila, y bueno, para verlo en una escala más o menos más comprensible, un shopping, por ejemplo, hay una red de contratos, ¿no? Bien, está el shopping center, le alquila los distintos locales, a su vez hay un servicio de vigilancia para todos, hay un servicio de limpieza para todos, están las cocheras y no sé qué cosa, bueno, el estacionamiento, quise decir. Bueno, los locales de este lugar tienen derecho a esto, los otros no tienen derecho a eso, o sea, puede ser más o menos compleja, pero bastante sencilla. Ahora, ese mismo modelo de red contractual se puede aplicar a una multinacional, que son varias multinacionales que tienen varias filiales, que unas se dedican a un producto y otras a otro producto, y este producto lo hacemos con esta, pero este producto lo distribuye esta y aquel lo distribuye esta otra, y bueno, es inimaginable, porque si hay algo que tiene, como dijo un profesor de Derecho Comercial, en el derecho comercial es el comerciante el que va abriendo el camino y el jurista va corriendo muy atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque apunta a las necesidades comerciales y va generando hechos que después el derecho trata de regular. En todo eso, claro, cuando uno se proyecta, bueno, vamos a una escala bien sencilla, proyecta, voy a comprar la casa, no tengo el dinero para comprar de contado, tengo X dinero, entonces proyecta, puedo hacer una entrega de tanto y puedo pagar una cuota de tanto. Bien, entonces, bien, puedo pagar una cuota de tanto. Sí, pero mire que acá tenemos unidad indexada en dólares, bueno, en unidad indexada no le sirve porque esto va subiendo y subiendo, capaz que el dólar, y bueno, y se la juega por el dólar, ¿no? Pero después hay un quiebre de la tablita, un quiebre de la economía, hay ¿cómo es? Una crisis, etcétera. Entonces, todo ahí, o, o sea, a lo que voy, pueden haber riesgos contractuales, para no entrar tanto en ejemplos y dejarle lugar a la imaginación, porque supongo que cada uno puede imaginar los riesgos contractuales que haya vivido cada uno o que haya visto que otro vive pero siempre hay como lo que uno planifica. Yo voy a pagar esta casa en tantas cuotas de tanto porque tengo este empleo, y después lo que sucede, bien, en el mundo real, si se va adecuando a ese plan o no, y ahí se puede generar lo que se llama el riesgo, que bueno, hay cosas que no se previeron, que sucedieron, que cambian las circunstancias fácticas que se tuvieron en cuenta al momento de contratar. Entonces, lo que más o menos trata de regular el 1346 es, bueno, va a responder de los riesgos que pudo prever, no va a responder de los riesgos que no pudo prever. Entonces ahí inserta la previsibilidad. Recuerden que esto, cuando hicimos la introducción en la primera clase, hablábamos de que el derecho de los códigos decimonónicos, que viene desde el punto de vista constitucional, la declaración francesa fue la más influyente, y el código Napoleón después, en el punto de vista de los sistemas civiles, fue el más influyente. O sea, los franceses ahí tuvieron una gran influencia en los países que siguen los sistemas romanos, tuvieron una gran influencia al momento de erigirse los sistemas jurídicos de los estados, bien, tanto en la parte constitucional como en la parte de los códigos civiles. Y acá siempre se parte del hombre libre, responsable, y de la seguridad jurídica. ¿Qué implica la seguridad jurídica? Que se pueda prever, la idea de previsión, porque justamente lo que quiere quebrar el código francés es la incertidumbre que venía de que se aplicaba la ley sin una ley mejor dicho, se solucionaban los casos sin una ley
previa, escrita, estricta, anterior. Entonces lo que viene a hacer el código es, mire, yo le doy seguridad jurídica. Usted, todas las conductas que pueden ser sancionadas están acá. Es la ley que está escrita previamente y que le dice por qué puede responder y por qué no puede responder. Bien, no es que la persona causa un daño a otra y bueno, según la persona que esté de turno va a hacer lo que tenga que responder. Ahora podríamos decir, bueno, mire que no todos los jueces fallan iguales y que eso también es medio así. Bueno, pero por lo menos hay una ley, ¿no? Hay una ley previa y escrita que da un poco más de certeza. Bien, a usted lo contrata una empresa del exterior y le dice, bueno, quiero un informe de cómo se responde por tal caso, por tales casos. Y usted le va a poner, mire, la ley está regulada así, y la jurisprudencia está oscilando entre estas soluciones y esta otra. Pero tiene más o menos un rango de previsibilidad. Es algo que, bueno, que venga el leading case, que es el fallo precedente que quiebra justamente el sistema de precedentes, que se aparta del sistema de precedentes. Ahora, lo que regula esto es justamente esa idea de seguridad jurídica que le da al momento de contratar. Bueno, usted va a responder por el riesgo previsible. Básicamente es eso. Capaz que, no sé si la hice muy extensa, pero me interesaba que vieran la razón, porque ¿por qué en el derecho contractual se responde por el daño previsible y en el extracontractual no? Bueno, porque la idea es que cuando se establece una relación jurídica con otra persona, se responda del riesgo que se pudo prever. Es eso. Salvo dolo. Claro, si hay dolo, cambia la cosa. Porque ahí el dolo, vamos a ver cuando veamos factores de atribución, si el dolo en la responsabilidad contractual y extracontractual puede tener diferencias. En la extracontractual es intención de dañar. En la contractual no necesariamente es intención de dañar. Se admite que el dolo en la responsabilidad contractual es intención de incumplir. Bien, no solo no queda reducido a la intención de dañar, porque puede querer incumplir pensando que no va a dañar. Dice, bueno, yo incumplo, porque total no va a pasar nada. No sé, vamos a ver en el derecho del consumo que cuando un taxi viene con la bandera libre y yo lo llamo, se perfecciona el contrato. ¿Sí? Si el taxi no para, incumplió el contrato. Ahora, ¿hay intención de dañar del taxista? Bueno, capaz que no, porque venía justo 2 taxistas atrás y dice, no, no le genero daño, pero no quiero cumplir, me quiero ir porque quiero llegar tengo otro pasaje más adelante, etcétera. Bueno, pero no hay intención de dañar porque ve que vienen 2 taxis atrás que no lo va a dejar, que no va a perder el ómnibus o el avión si no se toma ese taxi. Bueno, ¿qué otra cosa? Prescripción, ¿no? Daños a la defensa del consumidor. ¿Alguien tiene el artículo 36 de la ley 17.250 a mano? Víctor. Dice, el proveedor no responde sino de los daños y perjuicios que sean consecuencia inmediata y directa del hecho ilícito e incluyen el daño patrimonial y extrapatrimonial. Bien, tampoco limita, ¿no? Al previsible e imprevisible. La ley de defensa del consumidor entonces no limita, porque ahí no es solo, recuerden, puede haber quizá capaz que si leen Zafir les va a quedar una idea de eso de contractual, extracontractual quizá, pero no, el derecho del consumidor es más allá de lo contractual y extracontractual, abarca todo.
Incluso cuando hablamos de, esto es importante, porque cuando hablamos de derecho de daños, viene al punto, ¿no? Cuando hablamos de derecho de daños, clásicamente nace la responsabilidad contractual y extracontractual. Después, cuando se empieza a hablar de derecho de daños, ya que incluye la prevención, ya como que se aborda, generalmente el que aborda derecho de daños, es como que contractual y extracontractual es más o menos lo mismo, con algunas diferencias que son las que estoy marcando. Pero en general no hay diferencias. Bien. O sea, se requiere daño, relación de causalidad, hecho dañoso, relación de atribución, eximentes, antijuricidad. Es el mismo sistema. O sea, los elementos del sistema son lo mismo, tanto en la responsabilidad contractual como extracontractual, como derecho del consumo. El derecho de daño es uno solo. Va a tener estas características muy concretas, estas particularidades muy concretas. Pero si usted aprende el derecho de daños, juega en las dos canchas tranquilamente, porque es muy específica las diferencias que puede haber. Y en el derecho del consumo es con esa lógica. Mire, esto es todo uno. No hay contractual y extracontractual, es todo uno, no hay distensión. Y no hay esta distinción que estamos viendo acá. No hay daño previsible, imprevisible, como acaba de ver con la lectura del compañero, no hay esa distinción. Vamos a ver que en la prescripción tampoco. Bien, se aplica indistintamente de que sea incumplimiento del contrato o extracontractual. Incluso se aplica a los que están, a los que adquiere el producto o el servicio directamente, y se aplica al que no adquirió, al que está en función de la relación de consumo. Vamos a ver que la relación de consumo está determinada por el consumidor y el proveedor, pero la reparación de los daños va más allá, va al que adquiere en función de la relación de consumo. Por ejemplo, una persona va a una fiesta y se envenena o se envenena, capaz que quedó muy fuerte, se intoxica con algo que hay en el servicio de catering, no sé, padece una salmonela, por ejemplo, algo así, y puede demandar el servicio de catering, aunque no lo haya contratado. ¿Se entiende? O sea, eso es el derecho del consumo. Aunque no haya contratado el servicio de catering, va a poder demandarlo por los daños y perjuicios causados. O sea, pero también lo va a poder demandar el que organizó la fiesta, porque la fiesta fue un desastre, al otro día, en vez de estar celebrando, se comió los insultos de los invitados porque todos tenían salmonela. Entonces, quiebra eso de la relación contractual y extracontractual. Analía. Sí, ahora que estaba diciendo eso, un ejemplo práctico. En el semestre pasado yo tuve el curso con Mendive y él recordó un caso que era del Emporio de los Sándwiches, que hace años hubo como un envenenamiento en un cumpleaños, y él contaba que una persona que había ido no era la de Coso. Los había demandado y la habían resarcido, que es la esposa actual de Mendive hoy. Era gracioso el cuento porque el caso era concreto. Y a partir de eso, Amendive recibe todos los años terribles sándwiches del Emporio de los Sándwiches. Esa parte no nos dijo, profe. Lígale, Mendive, me dijo Díaz que. Sí, estaba pensando, capaz que puede ser hasta que no era ni siquiera invitado. Yo cuando tenía 15, 16 me colaba los cumple de 15, por ejemplo, de que no me invitaba me colaba, porque entonces era una ciudad chica, ahí todos nos conocíamos, íbamos todo el mundo a todos los cumpleaños 15, ya está, ¿no? Entonces capaz que ni invitado era y termina con una salmonela y termina demandando a la fiesta y ni siquiera era invitado. Así que dése cuenta. Bueno, prescripción.
hay un régimen de prescripción distinta. Esto, algo muy importante, más allá del derecho. A ver, Víctor. No, yo solo quería decir que en el caso que usted dio del taxista que no para y en realidad él no tiene intención de dañar, sino incumplió, pero no tenía una intención de dañar específicamente. Entonces o sea, cuando el daño no es muy grande, obviamente nunca la gente va a hacer nada, le va a decir, espero al siguiente, pero hay muchas normas que están dentro de esa deontología de decir, tengo el deber, pero no lo cumplo moralmente porque sé que no va a pasar nada, porque el daño que le puedo causar es 10, 15 minutos de espera de otro taxista. Están las normas, pero como que no tienen relevancia, no generan él dentro de ese incumplimiento no genera un daño normalmente, o que no se reclama. No, no. Acá lo que yo puse el caso no es tanto para ver si se genera daño o no, sino para ver si hay intención de dañar. Porque si él viene, mira por el espejo retrovisor y ve 3 taxis que vienen atrás con banderita libre, dice, bueno, yo no le voy a generar un perjuicio. Decide incumplir, lo hace dolosamente, intención de incumplir, dolosamente en el ámbito contractual, ¿no? No es culpa, la culpa es, recuerden, cuando la persona no se comporta como un buen padre de familia en el sentido de modelo abstracto. Acá olvídense del padre, madre, etc. El pater como patrón, más que como padre, madre, pater en el sentido de patrón, bien, como un patrón de conducta. Y bueno, ahí hay que hacer todo un análisis. Ahora, si el tipo ve que va y decide incumplir, no es que, yo puedo, no, decide incumplir, no. Mira, vienen 3 atrás, yo no le voy a causar perjuicio y sigue. Ahí está decidiendo incumplir. Tiene intención de incumplir, pero no de dañar. Después lo subsumiremos en la norma que corresponda, pero la norma, más allá de lo que vos planteás, es más bien, bueno, ¿qué es lo que pasa en la vida? En la vida hay gente que incumple, gente que no incumple, gente que tiene intención de incumplir, gente que no tiene intención de cumplir, y gente que tiene intención de dañar, y gente que no tiene intención de dañar, y de esos casos van a haber. Siempre van a haber esos casos. El tema es cómo el derecho regula esos casos. Si los regula y los pone todo en el mismo en la bolsa, como en la responsabilidad extracontractual y derecho de consumo, va todo en la misma bolsa. Ahora, la responsabilidad contractual dice, bueno, en principio responde por el daño que pudo prever, salvo, y acá es lo relevante, ¿para qué vamos a averiguar si hubo dolo o no? Para ver si responde por los daños que no pudo prever también. Bueno, una advertencia que quería hacer ahora con esto, vamos a ver prescripción. Y acá paréntesis. He visto en los exámenes que utilizan códigos viejos. Bien, cuidado con eso, porque el código es una ley y las leyes se van derogando, se van actualizando y pueden tener normas derogadas. Una de las normas que puede estar derogada es la de la prescripción. Bien, cuando vean en contratos van a ver que también la parte de reducción de donaciones inoficiosas van a haber normas derogadas. Le digo normas derogadas más o menos recientes con la LUC, ¿no? Pero puede haber, yo que sé, he visto códigos que tienen unas cuantas normas derogadas. Entonces ahí no le es como, no, o sea, creo que no es muy caro los códigos de las versiones estudiantiles que hace, no sé si el CED, Fundación, alguna de esas, no son tan caras y bueno, más allá de que ahora están estudiando, tienen que aprender las normas como son, pero caigan en la cuenta de que por utilizar una norma derogada pueden ser responsables de responsabilidad civil cuando sean profesionales. O sea, les pueden abrir un agujero que nunca más pagan. O sea, por aplicar una norma derogada. Entonces, sean conscientes de que tienen que tener las antenas bien paradas respecto a las normas que están utilizando. Entonces, no sé, imprímase lo del IMPO o de alguna manera tienen que tener las normas actualizadas. No pueden no pueden andar con un código civil que tiene más de 10 años. Es mucho tiempo.
Si bien los códigos no es que se reforman a cada rato, en este caso la LUC hizo muchas reformas, sustituyó muchas cosas. Y acá en la prescripción es una de ellas. Entonces vos me ponen responsabilidad contractual 20 años. No, mire, eso ahora es 10 años, no es 20. Vean la diferencia. Entonces viene el cliente, no, mire, tenés 10 años para reclamar. Entonces va y le pone la demanda a los 12 años. Y va, contesta la demanda, no, mire, prescribió y perdió el caso. ¿Se entiende la importancia de las normas actualizadas? Bueno, la prescripción. En la responsabilidad contractual, 10 años según el 1216. Y no prevé caducidad. La responsabilidad extracontractual tiene 4 años de prescripción según el 1332. Una cosa, vieron que acá la responsabilidad contractual no prevé un régimen propio dentro del sistema del 1341 y siguientes. Tenemos que ir al incumplimiento de obligaciones previsto en el 1216. No es que está dentro del 1346. Porque después capaz que lo van a buscar ahí y no lo van a encontrar. Tienen que ir a las normas generales de prescripción. Dice, toda acción personal por deuda exigible se prescribe por 10 años sin perjuicio de lo que al respecto dispongan las leyes especiales. El tiempo comienza a correr desde que la deuda sea exigible. Ya lo decía en el inciso anterior, pero bueno. Esto es una norma de las que se derogó. Se derogó en el sentido que se sustituyó. Antes era 20 años, ahora es 10. Después, 1332 sí está dentro del sistema de responsabilidad contractual. La acción concebida al damnificado, dice, prescribe en 4 años, contados de la perpetración del hecho ilícito. Acá tengan algo porque después cuando vayamos a extracontractual no vamos a volver. Entonces, el tema de la prescripción dice desde el hecho ilícito. Bueno, hay toda una discusión ahí, según el caso concreto, porque en realidad para que se haya responsabilidad tienen que estar todos los elementos. ¿Qué pasa si se produce el hecho dañoso, pero el daño no se ha manifestado? Si se produce el hecho dañoso y está todo normal, y a los 6 meses o más, comienzan a aparecer las consecuencias del hecho dañoso. Y ahí recién advierte la enfermedad. Bueno, esto ha sido trabajado especialmente en las acciones de responsabilidad del Estado. Bien, por el tema de la caducidad de las acciones frente al Estado, que la caducidad es mortal, ¿no? Es como que lo habrán visto en obligaciones, se verifica la caducidad y listo, se puede pedir, pierde el derecho. Y la puede pedir el juez de oficio. Entonces ahí Casinelli construía el tema de que, bueno, cuando fueran exigibles, dice, y ahí el propio Casinelli alimenta la teoría que también es sostenida por los civilistas, de que, bueno, si el daño no se ha verificado, no corre la prescripción. Bien, pero esto hay un artículo mío en el anuario que es justamente cómo se computa el dies a quo, que es el primer día, bien, desde el que se comienza a correr la prescripción o la caducidad, desde cuándo se computa. Entonces ahí se distingue si hay daño concreto, si el daño es debido a un hecho continuado, a un hecho instantáneo con efecto diferido, a un hecho instantáneo con el efecto instantáneo y diferentes tipos, pero no es para que lo dominen en esta materia, pero sí lo tengan en cuenta, que el cómputo para que corra la prescripción a la caducidad puede variar, ¿sí? No necesariamente desde el hecho ilícito.
¿Ese trabajo está en la bibliografía, en los PDF, profesor? No, porque es muy específico, pero se lo subo. Ok, Si quieres, se lo subo, está. sirve para comprender el hecho dañoso. Bárbaro, gracias. Profe, Sí. dijo que el cómputo puede variar, ¿por qué? ¿Desde cuándo yo lo cuento? Sí, ahí va, pero hizo mención a algo, pero es eso. Gracias. Claro, desde si el daño se verificó o no se verificó. Si el hecho es un hecho dañoso continuado, si es un hecho dañoso instantáneo, ¿sí? Sobre todo ¿Cuál, eso. o sea, ¿cuál sería el punto de partida empezar a contar esos 4 años? Empezar a contar los 4 años. Porque claro, si es un hecho continuado, por ejemplo, en las omisiones normalmente son hechos continuados. Bien, no le da el medicamento. Bueno, no le da el medicamento hoy, no se lo dio ayer, no se lo dio anteayer, no se lo da mañana, no se lo da pasado. Pero claro, hay que ver si tenía que dárselo en un momento concreto. Si es una obligación de entrega, por ejemplo, tenía que entregar el medicamento tal día y no lo entregó, eso es un hecho instantáneo. Entonces no es que hay un hecho continuado ahí. Pero está, es un tema por una clase aparte. Lo que sí les quiero, la semilla que quiero dejar plantada acá es, no siempre corre desde el hecho ilícito. Y a su vez ese hecho ilícito puede ser el hecho dañoso, que puede ser continuado o no continuado. Si es continuado, es hasta que cesa. Pero siempre se tiene que haber manifestado el daño. Si ocurrió el hecho ilícito y no se manifestó ningún daño, no puede correr la prescripción, porque no se ha generado responsabilidad. Porque la responsabilidad se genera cuando están todos los elementos. Si no se ha manifestado daño, no puede correr el plazo porque no ha nacido la responsabilidad. La responsabilidad, la prescripción para reclamar la responsabilidad solo puede correr desde que nace la responsabilidad. Y si no se ha verificado daño, si yo cometo un hecho dañoso, pero no se verificó daño, no hay responsabilidad. La responsabilidad se va a verificar una vez que se manifieste el daño. Bueno, y después tenemos el artículo 38 de la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Alguien se anima a leerlo? Víctor. Dice el artículo 38, la acción para reclamar la reparación de los daños personales prescribirá en un plazo de 4 años a partir de la fecha en la que el demandante tuvo o debería haber tenido conocimiento del daño. Dice, del vicio o defecto y de la identidad del producto o fabricante, tal derecho se extinguirá transcurrido un plazo de 10 años a partir de la fecha en que el proveedor colocó el producto en el mercado o finalizó la prestación del servicio del causante del daño. Bien, ahí tienen un doble cómputo de prescripción de 4 años y de caducidad de 10, que lo vamos a ver después cuando veamos, ahí sí nos vamos a detener cuando veamos derecho de daños al consumidor, para explicarlo bien cómo corre un cómputo y el otro. Bueno, metiéndonos en la responsabilidad contractual, ahí tenemos que ver, primero, algo que capaz que no es tan relevante, pero sí lo voy a mencionar, son el abordaje de cómo se hace la responsabilidad contractual, porque hay teorías que directamente no hablan de responsabilidad contractual. Por ejemplo, ustedes, hay uno de los tratados, así como está el Tratado de Derecho de Daños de Mariño y de quienes colaboramos con él,
hay otro que se llama incumplimiento contractual o incumplimiento obligacional. Incumplimiento obligacional creo que es. Incumplimiento de contrato se llama. Incumplimiento de contrato. Entonces ahí esa afirmación, vieron que dice incumplimiento de contrato, no dice responsabilidad contractual. Se está poniendo en una posición que niega la responsabilidad contractual. Estas posiciones, básicamente, no sé si quedan muchos defensores. En la época anterior, en la pandemia, que había más congresos internacionales a cada rato y todo, yo realmente no recuerdo haber visto un expositor internacional que sostuviera esta teoría, pero bueno, como a modo de ver de qué estamos hablando, me parece bueno, porque señalar, mire, hay otra manera de ver las cosas. Nosotros lo vamos a dar desde el punto de vista de la responsabilidad contractual, que es lo más recibido, lo más sostenido en Uruguay y en el mundo, pero también me interesa mencionar que existe esta otra postura, que a su vez, cuando vamos a analizar los efectos en el Código Civil, la otra postura va a explicarlo de la misma manera que lo explica la responsabilidad contractual, o sea, porque es lo que está en la ley. No hay, o sea, cuando vamos a explicar las consecuencias, sí, no hay más remedio que aplicar las normas que están previstas. Entonces el abordaje ahí yo creo que hace un poco agua, pero está, lo mencionamos para que lo tengan presente. Esa teoría es la de la perpetuatio obligationis, que lo que dice que es que el incumplimiento no genera una nueva obligación, sino que el objeto de la obligación originaria se modifica. Entonces, a la prestación originaria se agregan los daños y perjuicios. Y en esto estamos de acuerdo, que a la prestación originaria se agregan los daños y perjuicios. Pero justamente como se agregan los daños y perjuicios, la prestación originaria, o sea, la obligación, se genera una nueva obligación, que es la reparatoria de los daños. Si no, debería solo la prestación original. Entonces, lo que dice esta teoría, en respuesta a esto que acabo de decir, es que los daños y perjuicios no tienen función indemnizatoria, sino función solutoria. Función solutoria significa función de pago. Bien, no están indemnizando, no están reparando, sino que están pagando. Ejemplos de esto, muy claro, el de 1551. Esto, claro, en realidad lo que da lugar a todo esto es la imprecisión que puede tener el código o la incoherencia sistémica. Si bien el código, yo hago una valoración de que es muy sistémico y muy coherente, claro, imagínense alguien haciendo un código civil de 2.400 artículos antes de 1868. No era que le escribía, che, fulana, ahí en Alemania, ¿cómo están regulando esto? ¿Para qué le escribir a fulano en Italia? Che, fulano, ¿cómo están regulando esto ahí? Le escribo a mi otra amiga de Francia. Che, fulana, ¿cómo están regulando? No, 1868 era bueno, voy más o menos armando y lograr algo así sistémico, le digo, está mejor logrado esto que si alguien hace un código hoy probablemente. Salvo que de pronto en Argentina, que cuando hicieron el código, más o menos lideró ahí Lorenzetti y Aida Kemmelmacher y reunieron a casi toda la academia. Entonces ahí como que se logra, sobre todo muchas cosas consensuar, etcétera. Pero es un laburo de muchos años y de que no todos pueden reunir a todos los académicos de un medio. Acá si lo fuéramos a hacer en civil, no sé si alguien lo puede hacer. Reunir tiene que haber alguien que esté como por arriba de todos, que sea el que los une.
Entonces, capaz que hay algunas cosas que siguen el modelo francés, otras que siguen a Velo y otras que siguen, que de repente quedan medias incoherentes, pero justamente son las excepciones que confirman la regla, que es un código con una coherencia muy importante. Pero bueno, vamos al 1551. Inciso 1. Simplemente como ejemplo para ver de lo que trata esto y en uno de los artículos en los que se apoya. Dice, estamos dentro de la imposibilidad de pago. ¿Se acuerdan de los riesgos? Imposibilidad de pago en obligaciones. Bueno, si la cosa cierta y determinada perece por culpa o durante la mora del deudor, la obligación de éste subsiste, dice. ¿Vieron? Subsiste la obligación, pero varía de objeto. El deudor es obligado al precio y a los daños y perjuicios. Esto es básicamente lo que sostiene esta postura de la perpetuatio obligationis. Es, la obligación se perpetúa. Después del incumplimiento sigue debiendo la misma obligación. Bien, y acá los daños y perjuicios, dice, esta teoría no tiene función indemnizatoria, sino función solutoria, función de pago. Y a lo que yo vuelvo con, ¿vieron? Voy como un preguntando, respondiendo, voy como haciendo de abogado bueno, abogado malo, yo mismo me voy como respondiendo. Ahora yo le respondo a esto. Si tiene función solutoria, entonces, ¿por qué debe la cosa y los daños? Porque puede tener función solutoria cuando debe solo los daños, pero si debo la cosa más los daños, ¿tiene función solutoria? ¿Tiene función de pago cuando le estoy dando la misma cosa que debe? Bueno, esa es más o menos esta postura. Y después, la otra postura, que es la que vamos a seguir, es, mire, la responsabilidad contractual es responsabilidad contractual y lo que genera es una obligación nueva que es la indemnización de daño. Puede entregar la cosa, pero además va a deber los daños y perjuicios, que es una nueva obligación que tiene carácter indemnizatorio, no solutorio. Es, si debe la cosa más los daños y se soluciona de esa manera, bueno, la cosa sí, la entrega de la cosa va a tener función solutoria en todo caso, pero los daños y perjuicios siempre tienen función indemnizatoria, no tienen función solutoria. Vamos al 1342. Profe, ¿esta teoría tiene nombre como la otra? De responsabilidad contractual. Y así como la otra tiene el latinajo perpetuatio obligationis, esta tiene, el latinajo es id quod interest, id quod con Q, Q-U-O-D, id quod interest, como suena. Que eso, id quod interest, viene a ser, lo que viene a significar es que la compensación al acreedor del equivalente a la utilidad que le hubiera reportado el cumplimiento de la obligación en forma específica. Profesor, ¿lo puedes repetir, por favor? Sí, lo que encierra esto es, cuando existe responsabilidad, se va a tratar de compensar al acreedor el equivalente a la utilidad
que le hubiera reportado el cumplimiento de la obligación en forma específica. O sea, esto es algo que comprende la responsabilidad contractual que en la perpetuatio obligationis queda como que hace... bueno, no me sale la palabra. Ah, bueno, ya me va a salir. Como que genera una incoherencia respecto a eso. No es esa palabra, pero genera una incoherencia que no puede resolver la reparación por equivalente. Antonio, ¿qué iba a decir? Profe, una pregunta. Por ejemplo, ¿se puede acumular, por ejemplo, una cláusula penal con la indemnización de daños y perjuicios, profe? Más adelante vamos a ver eso. Ok, bien. Valeria. No, profe, ¿con qué seguimos? Porque ya viene la otra clase y entonces después me queda sin saber. Seguimos con responsabilidad contractual, el incumplimiento, vamos a ver, y ahí pueden ver tratado de Mariño o responsabilidad contractual de Gamarra. Gracias. Incumplimiento definitivo, temporal, inexacto, defectuoso. Capaz que vayan a Mariño, mejor, porque no sé si Gamarra nos va a dar para llegar tan específico. Gamarra sí, en el incumplimiento definitivo temporal nos sirve, pero ahí Mariño creo que va un poco más allá porque analiza mucho el incumplimiento inexacto, el defectuoso y los distintos para los remedios después nos va a servir más Mariño que Gamarra. Esperen, porque ¿qué hora son? Ya son. Sí, son y 30. Bueno, está, chao. Chao. Chao, profe. Ahora. Profe, una pregunta. El día 20 ¿usted va a dar clase? Porque parece que hay una actividad y dejaron a criterio de los profesores, no sé. El viernes. Yo tengo marcado en el cronograma con la duda de si hay clases el 23, pero el 20 no lo sé. ¿Qué hay el 20? Y hay una actividad el 19 y el 20 creo que es el día del profesor o algo de eso. Lo leí hoy en la El día web del funcionario universitario creo que es el 22, que es domingo, pero pensé que lo podían correr al lunes, no al viernes. No, es Bueno, para el... vemos el para el miércoles. 20. Bien.